Hola a todos viajeros, bienvenidos a otro vídeo de Viajar con Fabi. Te voy a dar un consejo, te voy a dar un tips por si vienes a Edimburgo y vienes en época que está lloviendo o hace mucho frío y lo peor que vienes con los niños, con la familia. Pues esos días no te apetece estar caminando por la calle, pasar frío y mojarte. Pues te voy a buscar 4 lugares para que puedas aprovechar al máximo ese día y que disfrutes tú y toda la familia. Ven conmigo y acompáñame a descubrir los rincones de cada ciudad. Porque viajar es soñar, porque viajar es vivir. Pero qué bueno será viajar con Fabi. It's so nice to travel with Fabi. Come on, come on. Come on, come on. It's so nice to travel with Fabi. Come on, come on. Oh, qué bueno será viajar con Fabi. Y lo primero que hice fue visitar a mi amigo Gonzalo de Lovely Paellas en Grassmarket. Todos los sábados lo puedes encontrar ahí, donde te va a dar una paella de las mejores que he probado en toda Escocia. Grande, Gonzalo. Y luego de cargar pilas comenzamos con el primer museo, este que está aquí. Se encuentra en la Royal Mile. Este es el Museo de la Infancia. La entrada es gratuita y hay juguetes de todas las épocas. En especial un juguete del 1740. Un dato curioso es que los niños alucinan con los juguetes que teníamos nosotros los mayores de pequeño. No se lo pueden creer porque no hay ni pilas ni baterías. Eran juguetes muy sencillos, pero disfrutábamos muchísimo. Y estando en la Royal Mile justo aquí, sigues bajando hacia el Palacio de Holyrood y vas a encontrar otros 2 museos. Estos 2 museos se encuentran uno frente a otro. Este que está aquí, que es el Museo de Edimburgo, que tiene algo muy especial dentro que luego te lo voy a mostrar, y el otro se encuentra enfrente, que también ya hice un vídeo sobre él. Este es el museo donde habla de las distintas generaciones que han vivido aquí en Edimburgo. Es muy interesante porque vas a ver cómo iban cambiando la vida diaria en los ciudadanos de la ciudad y te va a llamar mucho la atención cosas que vas a descubrir ahí que se utilizaban hace muchos años. Y el otro museo es el museo que se encuentra enfrente, que es el Museo de Edimburgo. Aquí está la historia del famoso perro Bobby. Como todos ya sabéis, la historia de Bobby, el perro Bobby, es el representante más exclusivo de la ciudad de Edimburgo, el más visitado. Pero vuelvo a repetir, el pobre Bobby no le toques la nariz porque no te da suerte, no vale la pena y lo que haces es dañar a la estatua de Bobby. Por favor, no hagas eso y lo que se recomienda, hacerte una foto de esta manera. Y si tanto te gusta la nariz de Bobby, te puedes comprar una dentro del museo y llevártela de recuerdo, para que te lleve la suerte a donde vayas. Aquí en Edimburgo, tanto el perro Bobby con su nariz como el famoso Hugh, que le tocan el dedo gordo del pie, no paran de reparar esas 2 estatuas. Te recomiendo que visites el Museo de Edimburgo porque vas a encontrar toda la historia del pasado de la ciudad. Vas a encontrar muchos artilugios increíbles que a mí me llamaron la atención, como mucha cristalería, que es fantástico los diseños que hacían antiguamente. Mirad cómo se conserva este calzado que tiene muchísimo tiempo. Aquí podéis ver un cucharón muy antiguo con el escudo de Escocia. Y en esta sala estaba todo repleto de artículos de cristal.
Y la cerámica no podía faltar también en la ciudad de Edimburgo. Y llegamos a uno de los lugares más entrañables, que es la historia del perro Bobby. Aquí en este museo puedes encontrar el famoso collar que utilizó el perro Bobby y su cuenco donde le daban de comer. Y un dato interesante, el famoso perro Bobby está hermanado con un perro que tuvo la misma historia que el perro Bobby en San Diego, California. Se llamaba Boom. Tengo un vídeo muy pequeño donde cuenta la historia. Y luego de visitar el Museo de Edimburgo, te puedes ir andando, que está muy cerca, a uno de los museos, el cual le tienes que dedicar mucho tiempo porque es muy grande, que es el famoso Museo Nacional de Escocia. Se encuentra justo enfrente de la estatua del perro Bobby. Y sí te recomiendo en este museo solicitar un mapa en la entrada. Y aquí vas a encontrar la famosa oveja Dolly, la que fue clonada. Y este museo lo que es importante prestar atención en la decoración de la arquitectura de estilo victoriano. Y no te olvides de dejar un like y algún comentario. Y tengo pensado hacer un próximo vídeo donde te voy a dar consejos y datos de cómo alquilar un coche en Escocia, cuáles son los problemas que puedes encontrar aquí con las famosas multas de tráfico, dónde puedes aparcar y cómo moverte por la ciudad, ya que en la ciudad hay muchas zonas restringidas, las cuales no puedes entrar con el coche, te hacen una foto y luego te llega la multa. Te voy a dar consejos y te voy a dar información sobre cómo disfrutar de alquilar el coche. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Bye bye.